poco con simpatía, cuando César hablaba del paso de los años, iba pensando dentro mío, porque hay una contractura que me viene acompañando desde el sábado pasado. Yo, no puede ser, cada vez duran más las contracturas. Al principio a los 20 ni aparecen, después aparecen, pero en 1 o 2 días se van. Y ahora una semana y todavía estoy ahí, haciéndome acordar, ¿no? del aguijón en la carne. Y ayer también hablaba con un amigo en Buenos Aires que justo me enteré que andaba con presión alta, que el estrés, que vio luces, ¿viste? Yo lo cargaba, así que estás viendo las luces, tenés cuidado no ver la luz al final del camino, le decía yo, ¿viste? Y nos reíamos, pero bueno, la anécdota era esta, ¿no? Siempre pensar en el paso del tiempo. Y hoy acá tenemos representadas diferentes edades y generaciones. Los niños, jóvenes, ¿sí? Adultos jóvenes, y tenemos también personas mayores, ¿no? Que están en la ancianidad. Jóvenes dije también. Mayores jóvenes, ¿verdad? Ancianos jóvenes, ¿no? Hablando de lo físico y lo espiritual. Y qué importante, ¿no? Que a pesar de la edad que estemos transitando, tener todos la seguridad, la convicción y la firmeza de saber que si el Señor nos llama a su presencia, nuestra alma va a ir al reencuentro con Él. ¿Sí? Eso es lo importante. Y hoy vamos a continuar con un tema que empezamos el domingo pasado. No lo voy a decir yo porque me imagino que todos están recontra preparados para estudiar el tema de las... ¿De la qué? Ah, muy bien. Quiere decir que estuvieron atentos al mensaje anterior y al anuncio que mandó Mario sobre el tema de las parábolas. Muy bien. Esta primer parte de las parábolas que estamos viendo son las parábolas del reino. Estamos siguiendo un material de estudio donde están seccionadas, divididas todas las parábolas del Señor Jesucristo. Ahora estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. El domingo pasó, ¿sobre qué parábola estuvimos estudiando? La del sembrador. Hermosa parábola, y Mario habló sobre 4 tipos de corazones. Chan, chan. Ya mucho, ¿no? Ya mucho. Bueno, sobre 4 tipos de corazones, vamos a dejar ahí. Hoy, siguiendo con las parábolas del reino, nos vamos a meter en otra sección que es el trabajo del enemigo. Sería como el título de las parábolas que vamos a ver hoy. ¿Cómo parábolas? ¿No era una por domingo? Hoy tocan 3 parábolas. No se asusten porque son muy cortitas y las 3 hacen como si fuera una en conjunto, ¿no? Por la línea temática que siguen. El Señor eligió este recurso de la parábola para dar sus enseñanzas a las personas que le escuchaban en ese momento. Ya en la antigüedad el salmista Asaf había profetizado sobre el Mesías en el Salmo 78:2 y dijo que el Mesías iba a hablar de esta manera, a través de proverbios y parábolas, ¿no? De los misterios ocultos. Vamos a leer ese salmo porque es precioso. Salmo 78:2 dice: abriré mi boca en proverbios, ¿no? Está hablando como en primera persona el Mesías. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y si bien toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y la recibimos como palabra del Señor, estudiar los proverbios tiene un énfasis aún más impactante porque son las mismas palabras del Señor que Él habló en ese contexto, en ese momento, en esa circunstancia a los judíos y a las personas que estaban ahí en ese momento en Palestina, y fueron recapituladas o registradas por los discípulos. Vamos a Mateo capítulo 13, y las parábolas que hoy vamos a estudiar en primer lugar es la parábola del trigo y la cizaña, que está a partir del versículo 24. Después en el versículo 31 está la parábola de la semilla de mostaza, y en el versículo 33, un solo versículo, el Señor habla de la parábola de la levadura. 3 parábolas que están relacionadas en su temática dentro de las parábolas del reino. Vamos a ver cuál es el trabajo del enemigo dentro del reino. Yo fui al diccionario bíblico Vine del Nuevo Testamento, un muy buen diccionario, y dice que parábola o parábole es poner al lado de. Significa poner una cosa al lado de otra con el propósito de comparar, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno lee una parábola va a ver todo el tiempo este recurso de la comparación. Por lo general se usa en un relato algo largo, sacado de la naturaleza o de circunstancias humanas.
Por ejemplo, hablábamos, cuando le hablaba de la cizaña, del trigo, las personas que le escuchaban, que trabajaban de la agricultura, era algo familiar, ¿no? Algo sacado de la naturaleza, de situaciones humanas cotidianas, la gente lo podía recibir. Siendo su objetivo de la parábola, ¿no?, la enseñanza de una lección espiritual. ¿Sí? Siempre detrás de toda parábola uno va a ver comparación y al principio va a decir, ¿esto de qué se trata? Bueno, el Señor quiere transmitir una enseñanza espiritual. En ocasiones se usa el término para denotar un dicho corto o proverbio. Vieron que ahí en Salmo dice hablaré por proverbios. Bueno, es un sinónimo también de parábola, ¿no? Las parábolas de Cristo comunican verdades relacionadas con el tema del reino de Dios. Acá Mateo, que es un evangelio dirigido a judíos, cuando habla del reino de los cielos. En los otros evangelios sinópticos habla del reino de Dios. Quizás es porque un evangelio dirigido a judíos, los judíos no se atrevían ni a usar la palabra de Dios, entonces el Señor usa el reino de los cielos. Y dice Bain, estoy leyendo la definición de parábola, que hay dos peligros a evitar cuando uno estudia una parábola. En primer lugar, el de pasar por alto características centrales del contenido de esa parábola. Y en segundo lugar, intentar aplicar un significado a cada uno de sus detalles. Mientras estudiaba estas tres parábolas, hay también diferencias de interpretaciones, ¿no? De qué significa el campo, es el mundo, la levadura, qué es, las aves, qué son, ¿no? Bueno, pero lo importante es la enseñanza espiritual troncal o fundamental que el Señor quiere dejarnos. Vamos a leer versículos 24 al 30, primer parábola, parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante, ahí está la comparación, ¿no? ¿A qué? A un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella, ¿qué cosa? El trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadlas en manojos, ¿para qué? Para quemarla. Pero recoged luego el trigo en mi granero. Parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. No es la más pequeña de todas las semillas, pero para los que estaban escuchando ahí, era la más pequeña conocida por ellos, ¿sí? Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en ella, en sus ramas. Y en tercer lugar, parábola de la levadura. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura cumplió su propósito, leudó la masa. Muy bien, 3 parábolas. En las 3 aparecen un elemento que es ajeno o extraño al reino de los cielos, que es un agente que contamina, ¿sí? que es utilizado por el enemigo, ¿no?, para hacer su trabajo en medio del pueblo de Dios. En la primera parábola, la del trigo y la cizaña, ¿cuál sería ese elemento no deseable en la plantación de este hombre? La cizaña o maleza, o como decimos nosotros, hay que sacar lo suyo de la huerta, ¿no? ¿A quién le gusta limpiar los canteros? ¿Vieron los canteros? Ahora, después que se vaya la nieve, todo, vengan los pajaritos, ¿eh? Para vos será terapia, para mí. Odio que me manden a sacar lo suyo. Cuando era chiquito era mi tarea y se ve que el Señor me destinó eso, porque Silvano me dice, no, me saca los suyitos allá de acá. Y hay que sacar los suyitos, cuando crecen. En este caso dice que un hombre sembró en su campo buena semilla. La buena semilla era la que después le iba a dar el trigo, ¿sí? El pueblo de Israel, si ustedes leen en el Antiguo Testamento,
sembraba la cebada, el lino, en el otoño, invierno, y después venía la siembra tardía del trigo, ¿sí? Del trigo. Y para los que estaban escuchando y se dedicaban a la agricultura, era algo muy común también luchar contra la cizaña. La cizaña, cuando, viste que ahí dice que empezaron a brotar, y al principio no se distingue la cizaña del trigo, ¿no? ¿Cuándo se llega a distinguir recién? Cuando da el grano, ¿no? O la espiga, ¿sí? Donde están los granos. Ahí se nota la diferencia entre la cizaña y el trigo, ¿sí? Otra cosa que estuve leyendo, yo no soy agrónomo, pero me puse a investigar sobre la cizaña, y parece que la cizaña habita en ella un hongo que genera una toxina. Y esta toxina, ¿dónde se aloja? En los granos, cuando espiga la cizaña. ¿Qué pasa? Si uno en esa etapa de la siega no separa los granitos de la cizaña de la del trigo y procesa todo, esa harina después ¿cómo va a estar? Contaminada. Y esa toxina, cuando la comemos, ¿cómo nos hace? Mal, genera náuseas, mareo, tiene un efecto narcótico, tiene un sabor amargo. Fíjense todos los problemas que trae consigo la cizaña. En esta primera parábola, lo que está queriendo representar el Señor son las dos caras que están presentes en el reino de los cielos. Hay dos aspectos que están presentes en las tres parábolas. De uno que hace una profesión externa o una apariencia de ser parte del reino, y otro que realmente, verdaderamente es un genuino creyente parte del reino de Dios, ¿sí? En este caso el Señor lo ejemplifica con la cizaña y con el trigo. El trigo que nació de la buena semilla era lo que el hombre de este campo quería después cosechar para su alimento. El trigo ha sido alimento desde tiempos antiguísimos. Hay registro de los macedonios, 2000 y pico de años antes de Cristo, ya sembraban y segaban el trigo, pero también la cizaña. Entonces el Señor lo que va a enseñar, y después la explica la parábola, vamos a leerlo, es esta verdad que está latente y presente en el reino de Dios. Hay una convivencia entre el trigo y la cizaña. Dos cosas que a primera vista parecen iguales en apariencia, pero que cuando dan fruto no son lo mismo. Una es dañina y la otra alimenta, la otra es buena. Ahí en la Tierra Santa, en Palestina, es muy común también la cizaña. Los judíos le llaman el joyo, ¿sí? A esta maleza o esta cizaña. Y la palabra en hebreo que se utiliza para la cizaña es la palabra sunim. Ellos le llaman también el trigo bastardo. El trigo bastardo, ¿no? Porque es tan parecido, confunde en apariencia, pero es algo totalmente dañino para la salud y para la calidad de la siega. Cuando el Señor comienza a explicar, dice que se van toda la gente y quedan solo con los discípulos en una casa, y el Señor le explica la parábola. Vamos a leer el versículo 37. Dice el Señor en primer lugar: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. Así como lo veíamos en la primera parábola del sembrador, acá el Señor Jesús toma este rol protagonista de ser aquel que siembra la buena semilla. Y el Señor lo hizo mientras estuvo en la tierra, donde su ministerio terrenal sembró la buena semilla, el Evangelio, pero también ha estado sembrando esta buena semilla por medio de sus hijos, de sus siervos, a lo largo del tiempo. Hoy, ¿a quién le corresponde esa responsabilidad de ser el sembrador de la buena semilla? A nosotros, ¿sí? Dice también en el versículo 38, el campo es el mundo, el campo es el mundo. Y después dice, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Fíjate cómo dentro del mismo reino cohabitan los hijos del malo con los hijos del reino. ¿Y quién es el que mete la cizaña? Vieron que hay un dicho popular, ¿no? No metas cizaña, no metas cizaña, ¿no? ¿Cuándo se aplica esa frase? Cuando alguien mete un comentario malicioso, quiere que los dos se peleen. Exactamente, lo hace con un objetivo, ¿no? De causar daño, no metas cizaña. Y acá dice que el enemigo es el que sembró
la cizaña y es el diablo. Y después agrega que la siega, es decir, la cosecha, es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Si hay algo que le gusta a nuestro enemigo, a Satanás, es ser un falsificador. Es generar confusión y sembrar dentro de la iglesia del Señor la cizaña. ¿De qué manera? Con personas que quizás que están confundidas en el camino que están transitando, o quizás personas que intencionalmente se meten en el cuerpo de Cristo, pero que son cizaña. Por eso la palabra de Dios advierte tanto sobre qué, sobre los falsos maestros, ¿sí? Sobre aquellos que están pero que no son, y después vamos a leer unos versículos sobre esto. La siega es la consumación del siglo y va a tener lugar cuando Cristo vuelva en poder y gloria para reinar como rey. Cuando los siervos de este Señor se dieron cuenta que había cizaña, dijeron, ¿pero uno había sembrado la buena semilla? Sí, pero se ve que vino un enemigo que era una costumbre maliciosa que tenían los vecinos de los campos cercanos. Para arruinar la cosecha también podían meterle cizaña. En otros casos crecía naturalmente la cizaña también. Pero los siervos lo primero que dicen, bueno, vamos a hacer un trabajo de ir a sacar la cizaña. ¿Y el Señor qué le dice? No. ¿Por qué? Porque por ahí lastiman el trigo. Claro, primero porque son muy parecidos, antes que den la espiga es muy difícil de distinguirla. A ver si arrancando una, terminan sacando el trigo también. Y a medida que van creciendo también otra cosa que pasa es que se van entrelazando sus raíces. Entonces llega un momento que lo mejor es ni tocarla la cizaña, sino separarla luego de la siega. Y esto es un ejemplo de lo que va a pasar cuando el Señor, como decía recién, venga a reinar con poder y gloria y venga a separar el trigo de la cizaña. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con aquellos que son cizaña? ¿Qué tenían que hacer? Juntarla aparte y quemarla. Dice la palabra de Dios que aquellos que no han entregado su vida a Cristo van a ser arrojados ¿a dónde? Al fuego eterno, donde será el llanto y el crujir de dientes. Pero aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor, que hemos confiado en Él como nuestro suficiente Salvador, somos los hijos del reino, acá comparado con la buena semilla, con el trigo, que los ángeles, dice el Señor, van a cegar y vamos a ser, de alguna manera comparativa, almacenados en el granero del cielo. Qué lindo es esto, ¿no? Qué bendición. Pero también después vamos a ver la aplicación sobre la advertencia que tenemos que tener nosotros sobre los peligros que el enemigo quiere sembrar. Muy bien, en la segunda parábola que hablaba de la semilla de la mostaza, también habla de esa semilla tan pequeñita, ¿no? Que empieza a crecer, pero acá habla de un crecimiento que no es normal. Porque la semilla de mostaza normalmente forma un matorral o un arbusto, pero no es común que forme un árbol de gran tamaño, ¿sí? Entonces está hablando de un crecimiento anormal, excesivo, y en ese crecimiento del reino de los cielos, anormal, muchos se aprovecharon para formar nido y guarida. Se han metido en el reino de los cielos como si fueran del reino, pero no lo son. Y acá va a hablar de las aves. Si uno se fija en la parábola anterior que vimos el domingo pasado, cuando habla de las aves, ¿a quién hace referencia? ¿A quién? Fíjate, Mateo 13, 4. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Y quién vinieron? Las aves y la comieron. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra reino y no la entiende, viene el malo, que serían ¿quiénes? Las aves, y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea que Jesús está transmitiendo la misma enseñanza con esta segunda parábola. Así como en la primera el enemigo pone la cizaña, ¿sí? En esta segunda, las aves que hacen nido y forman guarida en el árbol que formó la semillita de mostaza, también son introducidos como ataques del enemigo, ¿sí? Y cuando vamos a la tercera parábola, uno puede decir, bueno, pero la levadura es algo bueno, todos la usamos, ¿no? También es un microorganismo
muy chiquitito, ¿sí? Que fermenta y ¿qué hace? Que crezca la masa, ¿no es cierto? Y hoy uno le ve uso beneficioso. Pero bíblicamente la levadura siempre es sinónimo de ¿qué? De contaminación, de maldad, de pecado. Cuando uno va a Éxodo 12:15, Dios le manda a su pueblo que tenía que eliminar toda la levadura de sus casas. Cuando va a Mateo 16:16, Jesús advirtió sobre la levadura de ¿quiénes? De los fariseos y de los saduceos. En Marcos 8:15 habla contra la levadura de Herodes. En 1 Corintios 5:6-8 la levadura es definida como malicia y maldad. En Gálatas 5:9 la levadura es falsa enseñanza. Es decir, siempre que la Biblia menciona levadura, o habla de mala doctrina o de mala conducta, ¿no? Y nuevamente vemos como el poder del mal del enemigo obrando en el reino de los cielos. Y lo mismo con la semilla mostaza. Ahí en la parábola de semilla mostaza el Señor quiere enseñar que el mal en el carácter externo, ¿no? Del reino, las aves que vienen a hacer nido en el árbol. Y la levadura que está dentro de la masa sería una corrupción interior dentro del reino de los cielos. Bien, habiendo visto así estas tres parábolas, ¿qué aplicación nosotros podemos darle en la iglesia de este tiempo que nosotros formamos parte, ¿no? La primera aplicación que podríamos sacar es que debemos estar atentos y en guardia. ¿Por qué? Porque el diablo mezcla a su gente entre los cristianos verdaderos. Entre los cristianos verdaderos. Entonces, ¿por qué tenemos que estar atentos y en guardia? En primer lugar, para no ser nosotros también engañados. ¿De qué manera? Bueno, puede ser arrastrado por errores doctrinales de personas que se disfrazan como hijos de luz, como dice la palabra, ¿no? O como ministros de justicia, pero que no lo son. Que no lo son. Y llevan a tantas personas por la confusión. ¿Sí? También tenemos que estar atentos y en guardia para que no nos sorprenda cuando personas dentro del seno de la iglesia se muestran tal cual como son y abandonan los caminos de la comunión cristiana. Esto no pasa, pero tantas personas han pasado, ¿y por qué se alejan del Señor? Y eso nos contagia de tristeza y de desánimo. Pero no todos los que vienen, escuchan, son parte del reino de los cielos. Muchos son cizaña y no trigo. Muchos son cizaña y no trigo. 2 Corintios 11, 14 al 15, si quieren lo pueden buscar. 2 Corintios 11, 14 al 15, ¿quién lo puede leer bien fuerte? No se maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en el ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Muy bien. Gracias, Jorge. Dice, el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. No es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Hay engaño, hay falsificación. Pero ¿cuál será el fin? Conforme a sus obras. Muchos terminan repudiando su fe y abandonando la comunión cristiana, porque no eran verdaderos hijos de Dios. 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. En segundo lugar, otra aplicación que podemos sacar de estas parábolas. Esta naturaleza mezclada que el Señor Jesús enseña a través de estas tres parábolas, no debiera ser una excusa para que los incrédulos se nieguen a venir a Cristo. ¿Alguna vez trataron de compartir el Evangelio con alguna persona y les han contestado, no, yo no quiero ni saber nada con la iglesia ni de la iglesia porque ahí son todos unos hipócritas? Y en cierta medida tienen razón, porque el Señor ya lo dijo en su tiempo, que iba a estar el trigo y la cizaña, que estas aves que son símbolo también del poder del mal iban a habitar en el árbol y que la levadura iba a contaminar la masa. Ahora también es una respuesta hipócrita de aquel que lo dice,
Porque si a mí me predican el Evangelio, yo no me puedo excusar con eso. ¿No es cierto? Porque uno tiene que mirar su propia condición delante de nuestro Creador. Dice Mateo 9:13 que Jesús vino no para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces nosotros, a pesar de convivir con esta dualidad, ¿no?, de naturalezas espirituales, tenemos que insistir en predicar el Evangelio y convencer a los incrédulos, no nosotros, sino Dios, de que se entreguen su vida a Cristo. ¿Cuántas veces nos han dicho, no, pero aquella iglesia, lo único que hacen es sacarle plata a la gente, o aquella iglesia esto, o aquella iglesia lo otro? Y uno no sabe dónde meterse. Este es el trabajo que el enemigo hace, y el Señor lo dejó tan claramente explicado en las parábolas, ¿no? El trabajo del enemigo sembrando la cizaña, el trabajo del enemigo a través de las aves que hacen su nido en el árbol de la semilla de mostaza, y el trabajo del enemigo contaminando la masa con la levadura. Otra enseñanza o aplicación que podemos sacar: nadie debe consolarse con el pecado. Cuando los siervos le dijeron, bueno, saquemos la cizaña, así el campo es totalmente puro de trigo, dijo, no, eso no les toca a vosotros, eso se hará en el tiempo de la siega. Y habíamos visto que la comparación es cuando Cristo venga a reinar y juzgue. Él es el que juzga, no nosotros, y separa a aquellos que son hijos de Dios verdaderos de lo que no lo son. Entonces uno dice, bueno, entonces si no nos corresponde a nosotros separar el sigo y la cizaña, convivamos entonces con la cizaña, con el pecado, total, Dios lo permitió. Pero no es así la enseñanza que nos está dejando la palabra. Lo que tenemos que hacer nosotros es examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos o no en el camino de la verdad, y si nosotros formamos parte de ese reino que el Señor vino a formar. Dice 2 Pedro 1:10 que tenemos que hacer firme nuestra vocación y elección. Firme nuestra vocación y elección. Yo te pregunto, pensando en esto que estamos estudiando de las parábolas, ¿no?, de tanta confusión, de tantas personas que a veces se sientan en una iglesia, ¿no?, que escuchan el Evangelio, que cantan como un cristiano, que alaban al Señor, que leen la Biblia y hasta estudian la palabra, pero quizás nunca le entregaron su vida a Cristo. Siguen siendo cizaña en medio del trigo. ¿Cómo puedo yo estar firme en mi vocación y elección? ¿Cómo puedo estar seguro de que un día le entregué mi corazón a Cristo? Y para terminar te quiero compartir 5 pruebas de un nuevo nacimiento en nuestra vida. Y todas las encontramos de versículos de la carta de 1 de Juan. Porque lo más importante de las palabras, decíamos, es la enseñanza espiritual que Jesús nos dejó en ellas. Y hoy una de las enseñanzas principales de estas parábolas es que no debemos dejar ser engañados por el enemigo. Que debemos tener seguridad de dónde estamos parados, de cuál es nuestra identidad en Cristo. Si realmente somos trigo o si somos cizaña. Y acá el apóstol Juan, cuando escribe su primera carta, va a utilizar mucho la frase el que es nacido de Dios, ¿no? ¿Y quién es el nacido de Dios? Dice 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. La pregunta es, a los niños se los hago, también a los jóvenes, a los adultos, a todos los que estamos acá. ¿Hemos creído en Jesucristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, y nos hemos arrepentido delante de Él entregándole todas nuestras cargas en la cruz? Si lo hemos hecho, dice la palabra que hemos nacido nuevamente, ahora somos nacidos de Dios. Pero hay evidencias también de esto. 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, primera evidencia de un nuevo nacimiento en mi vida, ¿sí?, es no hace pecado. Y está hablando de una renuncia a una vida de vivir practicando constantemente el pecado. ¿Cómo era nuestra vida antes de entregársela a Cristo? ¿Sí?
vivíamos a nuestro parecer, a nuestro antojo, experimentando todos los placeres y pecados de esta vida, hasta que el Señor abrió nuestros ojos. Y ahora hay un renunciamiento a esa vida pecaminosa. Entonces, primera evidencia, el que es nacido de Dios no hace pecado. En segundo lugar, 1 Juan 2:29, ahí cerquita. 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, el Señor es justo, sabed también que todo el que hace justicia, y vuelve a decir, es hijo de Dios, es nacido de Dios. Entonces la segunda evidencia o prueba del nuevo nacimiento es que hace justicia. Y está hablando de una santificación de la vida. ¿Te estás examinando? Hoy es importante salir de este lugar con la seguridad de la salvación. Porque el enemigo vino a sembrar cizaña, a confundir, a contaminar el reino de los cielos. En tercer lugar, 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hay un poder sobre nuestras vidas. Y el tercer punto o evidencia es que el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo, se separa del mundo, ya no desea pecar. Y dice que acá que el enemigo no lo puede tocar, porque Dios es que nos da el poder para guardarnos a nosotros mismos en una vida de separación del mundo. En cuarto lugar, 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Otra evidencia de saber si realmente sos un hijo de Dios es el amor a tu prójimo, ¿sí? Que es nada más ni nada menos que ser obedientes y la sumisión al nuevo mandamiento de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo y al Señor por sobre todas las cosas. Y última evidencia que figura acá en la carta de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo el que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Quinta evidencia de una nueva vida en Cristo es una vida de victoria o una manifestación de una vida victoriosa en Cristo. En Cristo. No hace pecado, hace justicia, se guarda a sí mismo, ama a su prójimo y vence al mundo. Esto es lo que debe caracterizar a un verdadero hijo de Dios. Son las marcas del cristiano verdadero. Todos los que estamos acá tenemos esta tranquilidad en nuestro corazón de saber que realmente le hemos entregado nuestra vida al Señor, de que cuando el Señor separe el trigo de la cizaña, nosotros vamos a ser parte de ese trigo que va a ser almacenado en los graneros del cielo. ¿O tu alma corre peligro de ser arrojada al lago de fuego? Dice la palabra de Dios que allí será el llanto y el crujir de dientes. Esto no es algo alegórico ni una leyenda, es literal. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, el Señor nos quiere enseñar a través de estas 3 breves parábolas el cuidado que tenemos que tener, porque el enemigo está como león rugiente al acecho, buscando a quien devorar. Y una de sus tácticas más penetrantes y dañinas es generar apariencias. Algo que parece una cosa, pero que no lo es. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar, o cuándo pasaremos de este mundo. Puede ser hoy, mañana o dentro de algunos años. Ahora todos tenemos el mismo destino, la muerte física. Pero nuestra alma, que es eterna, ¿está preparada para ir al encuentro con el Señor? ¿Está preparada? ¿Y cómo es la manera de tener ese encuentro con Jesucristo? Mientras estamos
aquí sobre esta tierra, aceptar el Evangelio, recibirlo, entender que somos pecadores y que Cristo murió en la cruz, ¿para qué? Para pagar ese precio que nosotros nos era imposible pagar. Pesaba una condenación sobre nosotros y Cristo la cargó sobre sí en la cruz. Te invito, si todavía no has tomado esta decisión, que lo puedas hacer. Que hoy te vayas con gozo en tu corazón, con seguridad de salvación, sabiendo que cuando el trigo y la cizaña sean separadas, vos te vas a ir al cielo con tu Señor. Que el Señor nos bendiga y que podamos en los sucesivos encuentros seguir aprendiendo estas maravillosas enseñanzas de nuestro Señor a través de las parábolas. Que el Señor te bendiga.